¿Qué medidas tiene previstas su Gobierno para garantizar los derechos de conciliación, la corresponsabilidad y la protección del empleo femenino en el proceso de reconstrucción social y económica tras la crisis originada por el COVID-19? Es una de las cuestiones que más nos preocupan. Como bien sabe, lo he dicho además públicamente, si alguien ha salido perdiendo esta crisis han sido las mujeres, que por cierto, vale ya de criminalizar a las mujeres, y yo lo quiero decir públicamente. En ese sentido, ya vale de utilizar torticeramente determinadas cuestiones para criminalizar al movimiento organizado de mujeres. Y además es una preocupación que compartimos con el Gobierno de España. Y como antes se citó la relación del Gobierno de España con el Gobierno de Asturias, quiero dejar claro una cosa. La relación con la Vicepresidencia de Política Social es excelente. Así ha sido, y me lo ha transmitido en reiteradas ocasiones la consejera de Derechos Sociales, y lo quiero dejar claro, que ha sido un clima de colaboración total y plena. Mire, nosotros en este sentido lo que sí digo es que la nueva normalidad no puede seguir significando el encierro de las mujeres. Eso no puede ser. Hay que tomar medidas y para ello le digo que en primer lugar hemos conseguido que en el ámbito de la concertación social que se acaba de reactivar se mantenga esa mesa por la igualdad, que es la primera vez en la historia que se va a abordar y que lógicamente lidera, como no puede ser de otra manera, nuestra directora general de Igualdad, Nuria Varela, que no hace falta que hable mucho de ella por su propia trayectoria. Pero además, porque cuando hablamos de las medidas para facilitar la conciliación, le quiero anunciar que es verdad, es una demanda que nos ha llegado, ampliar el teletrabajo hasta el inicio del curso escolar y, evidentemente, le quiero anunciar que vamos a atender esa petición que se nos ha trasladado y que, lógicamente, lo vamos a modificar el decreto del 12 de mayo para que las personas con hijos a cargo, padres o madres, y espero que haya muchos padres que en este sentido cumplan con esa misión, puedan hacer uso de ello. Y yo lo que le quiero plantear, señora Gil, es que, puesto que sé que compartimos esta preocupación, le animo y, de verdad, le tiendo la mano en nombre de la Directora General de Igualdad para ver de qué forma podemos trabajar juntos para buscar esa solución. Durante las primeras fases del coronavirus se produjo un hecho curioso que mucha gente comentó con cierta sorpresa. Había más hombres que nunca haciendo la compra en el supermercado. Puede que en un primer momento no tuviéramos claro si era simplemente una impresión particular, una mera coincidencia o simplemente se trataba de una observación que podía resultar poco significativa. A finales de abril se dio a conocer una investigación dirigida por las economistas Livia Farré y Libertad González sobre el reparto de las tareas domésticas durante el confinamiento, que apuntaba que las mujeres dedicaban una media del 56% de su tiempo a tareas no remuneradas, mientras que los hombres dedicaban apenas un 30%. Aunque algunos hombres se implicaron en mayor medida ante la sobrecarga de tareas en el hogar, el grueso del trabajo doméstico recayó en las mujeres. Sin embargo, las autoras confirman la percepción generalizada de que muchos hombres decidieron hacerse cargo de la compra en este periodo. Se especula con que eso tuviera que ver con que salir al supermercado se convirtió en una oportunidad de salir a la calle, en una suerte de privilegio. Otro estudio de las sociólogas Empar Aguado y Cristina Benyoc vino a reforzar las conclusiones provisionales de este trabajo, aunque con cierto pesimismo. De una muestra de 12.600 mujeres, el 71% piensa que la pandemia no va a cambiar el reparto desigual de las tareas. De hecho, el estudio confirma que el teletrabajo puede ser fuente de nuevas tareas para las mujeres si no se aborda de raíz la desigualdad, puesto que muchas de ellas confirmaron que no les quedaba más remedio que teletrabajar de madrugada para poder cumplir con las tareas domésticas. Estas conclusiones se confirmaron en mayo con un informe exhaustivo elaborado por el Instituto de la Mujer que dibujaba un panorama preocupante y silencioso. Ojalá pudiéramos decir que la crisis ha servido para que todo el mundo viera el elefante en la habitación, pero el debate sobre la desigualdad de género en el reparto de la carga de trabajo doméstico y de cuidados sigue apareciendo únicamente de manera esporádica en medios e instituciones. Tampoco se ha hecho suficiente para visibilizar que muchos sectores esenciales durante la crisis, tanto en el sector servicios como en el sanitario, están feminizados y precarizados, de manera que las mujeres han soportado dentro y fuera de casa gran parte del coste social de la pandemia. En primer lugar, el informe del Instituto de la Mujer advierte sobre la sobrecarga del trabajo de los servicios esenciales durante el confinamiento y también habla de la sobrerrepresentación de las mujeres en el sector sanitario, sociosanitario, alimentación y limpieza. En Asturias nos encontramos con que en los servicios de enfermería y auxiliares de enfermería el 90% son mujeres y que del total de personas empleadas en trabajo doméstico y cuidados personales a domicilio, cerca del 95%.
En segundo lugar, nos recuerda una cosa, que la inmensa mayoría de la carga del trabajo doméstico y del cuidado de personas dependientes, tanto del remunerado como del no remunerado, recae en mujeres. Evidentemente, son las mujeres las que han abandonado mayoritariamente su carrera profesional para dedicarse al hogar y a los cuidados. En 2017 había 35.500 mujeres que declaraban como principal causa de no participar en el mercado laboral lo que se denominan labores del hogar, frente a solo 3.000 hombres. Y, en tercer lugar, este informe aborda un tema del que rara vez se quiere hablar: la feminización de la pobreza y la precariedad laboral, una situación que podría ir a peor, en tanto que algunos de los sectores laborales que más afectados pueden verse por la crisis económica, como lo son el comercio, la hostelería, el turismo, también están inmensamente feminizados y precarizados. Esta situación se reproduce en Asturias, en donde tenemos que recordar que la brecha salarial de género creció un punto el año pasado, pasando al 30,4% y manteniéndose como la más acusada en España. Muchas de estas cuestiones solo las pudo poner sobre la mesa el despliegue masivo del movimiento feminista y del 8 de marzo, gracias al cual, por fin, se habla en España de poner en marcha políticas que corrijan un machismo estructural en nuestra sociedad. Quizás por eso algunos partidos cargan contra él con cualquier excusa. El Gobierno de coalición en España está llevando a cabo un esfuerzo indudable por contemplar el impacto de género en sus políticas de protección social, estableciendo medidas urgentes extraordinarias para favorecer la conciliación laboral mediante la adaptación y reducción de horario por cuidado de cónyuge o familiares afectados por el COVID-19, medidas en el ámbito social y económico, incluyendo el subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleadas del Hogar familiar. Igualmente, el ingreso mínimo vital ha tenido en cuenta la situación particular de las familias monomarentales y monoparentales, así como la de las mujeres víctimas de violencia machista, y creo que también merece la pena recordar que se encuentra en trámite una ley que va a permitir regular el teletrabajo sin que suponga una merma de salarios ni de derechos. Esas iniciativas y otras contempladas en el pacto de coalición están siendo y van a ser fundamentales para amortiguar el impacto de la crisis sobre la situación ya previamente compleja de la sociedad, en particular de muchas mujeres. En todo caso, en este contexto excepcional, es fundamental que también las administraciones autonómicas apoyen y complementen estas medidas con otras que faciliten la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres en un marco de corresponsabilidad o reparto justo de las tareas de cuidados, para que conciliar no se conjugue únicamente en femenino. Y en ese sentido es donde los gobiernos autonómicos deberían desarrollar planes específicos que contribuyan a combatir la precarización del empleo feminizado, así como a fomentar la creación de empleo de calidad que refuerce y dignifique todos los servicios públicos que se han demostrado fundamentales en esta pandemia. Encuentra nuestra mano tendida para hablar de las iniciativas que tenemos que llevar adelante desde el Gobierno asturiano. Su tiempo. Señora Gil, yo es que no puedo más que firmar de la A a la Z lo que ha dicho. Se lo digo abiertamente. Su intervención de hoy, de la A a la Z, lo tengo claro. Y empiezo por el 8M y por reiterar que no estoy dispuesto a esa criminalización de las mujeres, porque es absolutamente vergonzosa. Se insiste, además, ligándolo a una supuesta expansión del coronavirus. Parece que fue en las manifestaciones del 8M las culpables, mientras todo lo que hubo ese mismo día, eso no pasó nada, ni hubo ningún contagio. Yo, por cierto, hice cosas también ese domingo diferentes de ir a la manifestación del 8M, señora Polledo, pero porque como interactúa conmigo se lo contesto, ¿no? Mire, yo le estaba diciendo, señora Gil, y le quiero reiterar en nombre de la Directora General de Igualdad, que, por cierto, en política, como todo, el organigrama tiene su importancia, y lo sabe bien. Un gobierno responde también a una estructura, y una estructura en la que la Dirección General de Igualdad no depende de ninguna consejería, como era habitual, sino directamente de la Presidencia del Principado, y además se le dota de total autonomía y capacidad de decisión. Lo que busca es precisamente lanzar un mensaje de que para nosotros la igualdad es un elemento transversal, fundamental y prioritario en nuestro Gobierno. Y en nombre precisamente de la Directora General de Igualdad le transmito nuestra vocación de diálogo con su grupo y con los otros grupos que crean en los derechos de las mujeres, evidentemente, porque este es un problema. Yo lo dije el otro día en la rueda de prensa y lo reitero hoy. Lo que usted ha dicho es totalmente cierto. Es decir, la proliferación masiva de hombres yendo a la compra
o a sacar al perro, que saben que se convirtió en otra de las tareas múltiples más aficionadas, incluso sacar la basura, que era una de esas cuestiones que todo el mundo rehuía, se convirtieron evidentemente en una especie de fuga en medio de la crisis. Y al final, el teletrabajo por la parte de la mujer se ha convertido muchas veces en peores consecuencias y en peores condiciones. Bueno, pues yo ahí le quiero, desde luego, garantizar que yo no estoy dispuesto y el Gobierno de Asturias no está dispuesto a permitir que este confinamiento, el posconfinamiento y esa nueva normalidad, que no deja de ser una anormalidad, por eso el ponernos las mascarillas o las distancias de seguridad que mantenemos, no puede pasar por reducir el papel de las mujeres, vuelta a encerrarlas en las casas y no darles respuesta. Por cierto, en medio del confinamiento, quiero recordar, la Dirección General de Igualdad habilitó todos los instrumentos necesarios para un tema no menor, la violencia machista, que, como saben, se incrementó sustancialmente esa amenaza durante el confinamiento y, en el caso de Asturias, pusimos en marcha nuevas casas de acogida para dar respuesta y, sobre todo, una salida a las mujeres que lo necesitaran. Era una cuestión no menor. Le dije antes, en materia de concertación, ahí queremos abordar el registro oficial de planes de igualdad, que brillan por su ausencia en multitud de empresas, el estudio de los convenios colectivos para ver dónde están precisamente los elementos que agudizan esa brecha salarial y, por supuesto, el tema de la sensibilización en el trabajo y en el respeto, porque también esa es una de las cuestiones que como sociedad, parece mentira, todavía tenemos que aprender. Y en el ámbito administrativo le he hablado del plan de igualdad del Gobierno, ya se lo dije otra vez, quiero recordar en esta misma Cámara, es importante que abordemos ese plan del Gobierno en materia de igualdad para nuestra propia administración, para ser ejemplares, creo que tenemos que hacerlo, que hay que abordarlo. La prórroga, acabo de decírselo, del teletrabajo, en este caso hasta la incorporación de los niños y niñas a los colegios para intentar facilitar a los funcionarios esa conciliación y, sobre todo, yo lo que quiero remarcarle es que queremos incluir la perspectiva de género, queremos incluir la igualdad como un elemento fundamental de esos pactos por la reconstrucción de Asturias que, una vez se cierre el ámbito nacional, abriremos, que serán esos pactos de Fruela, esa reflexión de futuro de cómo tenemos que construir Asturias. Yo espero que la mayor parte de los partidos aquí presentes tengamos claro que la defensa de los derechos de las mujeres es una clave o es un elemento clave en la defensa de la democracia, porque cuando uno ataca la igualdad, lo que está atacando, sin más, es la propia democracia. Así que, desde luego, mi mano tendida y le recojo el guante para trabajar de la mano.